La genética juega un papel importante en el desarrollo del trastorno por consumo de alcohol, pero no es el único factor. Quédate con nosotros, vamos a hablar del tema. El ser humano consume alcohol desde hace miles de años y si bien es cierto que todos podemos disfrutar de una copa, bajo ciertas circunstancias el consumo de estas sustancias se puede volver peligroso para nuestra salud. Antes se hablaba de dependencia al alcohol, de adicción o incluso de alcoholismo, pero hoy empleamos un nuevo término que es el trastorno por consumo de alcohol. El trastorno por consumo de alcohol es una condición de salud en la cual una persona tiene dificultades para disminuir o bien moderar su consumo, a pesar de que el alcohol ya está teniendo consecuencias negativas en su salud o en su vida laboral o personal. Es importante decir que no todo consumo es perjudicial ni necesariamente va a derivar en un problema. El trastorno por consumo de alcohol es una problemática de salud. No hay que verlo como un problema de voluntad o como un problema en el carácter de la persona. Hay que entender que el alcohol, al igual que otras sustancias que tienen potencial adictivo, modifican la forma en la que funciona nuestro cerebro. Bajo ciertas circunstancias, como por ejemplo un consumo muy frecuente y muy intenso, y si además tenemos una vulnerabilidad genética, puede ser que el alcohol modifique tanto el funcionamiento de nuestro cerebro que ya no opera igual sin él, y en ese momento se presenta un trastorno por consumo de alcohol. El primero es dificultades para controlar el consumo. Esto se refiere a si tú empiezas a tomar en mayor cantidad o en mayor frecuencia de la que quisieras, o bien has intentado moderar tu consumo y no lo logras. El segundo grupo es el deterioro en el funcionamiento social. Esto quiere decir que de alguna forma el consumo de alcohol ya ha impactado negativamente a algunas de tus actividades sociales, laborales o escolares. El tercer grupo de síntomas se refiere a las conductas de riesgo. Esto es si tú repetidamente incurres en algunas actividades como por ejemplo conducir bajo la influencia de alcohol, que pone en riesgo tu vida, o si continúas consumiendo y bebiendo alcohol a pesar de que ya estás teniendo algún problema de salud. Y finalmente, la tolerancia y la abstinencia. La tolerancia se refiere a que cada vez necesitas tomar más para tener el mismo efecto. Por ejemplo, antes quizá con un par de copas te sentías un poco embriagado y ahora necesitas 3 o 4 para tener ese efecto. Y la abstinencia son una serie de síntomas físicos muy molestos que se presentan cuando una persona ha tomado alcohol de manera ininterrumpida durante mucho tiempo y de repente cesa su consumo. Existen diversos factores que pueden incrementar el riesgo de que desarrollemos un trastorno por consumo de alcohol. Como mencionamos, la genética sí es relevante, pero tampoco hay un solo gen asociado al desarrollo de una dependencia al alcohol. Hay otros factores importantes, por ejemplo, la frecuencia y la intensidad del consumo. Entre más tomes y en menor tiempo, más probable es que desarrolles un problema de dependencia al alcohol. Es importante que las personas aplacen la edad de inicio del consumo, porque si empezamos a tomar antes de los 18 años, la probabilidad de que desarrollemos un problema por consumo de alcohol es mucho mayor. Se trata de una condición de salud que es particularmente frecuente entre los jóvenes, aunque en realidad la mayoría de las complicaciones graves, como por ejemplo la muerte, se presentan en los mayores de 60 años. Por otra parte, hay que mencionar que es más frecuente en hombres, pero cada vez es más común en las mujeres y que nosotros somos más vulnerables a ciertas complicaciones que el alcohol puede ejercer sobre nuestra salud. Y finalmente, es relevante el estrés y la vivencia de algunos factores adversos en la niñez o en la adolescencia pueden hacer que seamos un poco más vulnerables a desarrollar un trastorno por consumo de alcohol. Si tú o alguna persona cercana quiere saber más acerca del trastorno por consumo de alcohol o quiere aprender cómo moderar su consumo, no dudes en acercarte a tu médico y hablar sobre el tema. Hay tratamientos e intervenciones efectivas que pueden ayudarte. Si esta información te ha resultado interesante o crees que puede ayudar a alguien más, no dudes en compartirla y suscríbete a nuestro canal.